amigos? Bienvenidos a La Patria del Alma por AN24, Francisco Garrido, Marcelo Di Marco, y hoy vamos a salir ya quemando goma porque estamos en línea directa con el doctor Jorge Maciel. Exactamente, Jorge Alberto Maciel, ginecólogo. Y lo ubicaste yo vi un video de él que es impresionante, ¿no? Claro, justamente yo lo ubiqué, busqué contactarme con él después de haber visto el video. Hay muchos, ¿no? Él tiene un canal. ¿Está en línea, doctor, en este momento? Sí, lo estoy escuchando. ¿Cómo Muchas le va? gracias Buenas por la tardes, ¿qué invitación dice? y por el espacio para. Le mandamos un saludo muy cordial y de entrada nuestra felicitación. Para escucharlo mejor vamos a ponernos los auriculares. Sí. Ahí está. Bueno, doctor, como le decía, lo felicitamos de corazón. Yo vi un video suyo y Garrido tuvo, digamos, el buen tino de invitarlo y usted la cortesía de aceptar justamente esa invitación. Así que bienvenido a nuestro programa. Por favor, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Bueno, ¿cómo fue que usted no pudo finalmente exponer la descripción médica, científica de lo que es un aborto en la Cámara de Diputados? En la Cámara de Senadores, perdón. Bueno, en realidad también, ¿cómo es el sistema? Alguna persona del equipo de algún legislador se pone en contacto con vos y te propone. En el caso de la Cámara de Diputados hubo gente de Neuquén y de Río Negro que me propuso, en base a eso se elaboró una lista y de esa lista deciden quién finalmente va a exponer y quién no. Ajá. En el caso del Senado también se hizo eso, me contactaron del equipo de una senadora, se intentó, pero finalmente yo no llegué a exponer. Prefirieron a otros expositores porque un senador propone y el resto de los senadores dispone, y por mucho que ese senador insista, si consideran que hay otros expositores más idóneos o que más le gusten para exponer sobre un tema, sea este proyecto sobre el aborto o sea proyectos sobre otras cuestiones, bueno, si deciden que no exponen. Y el otro problema es que hubo menos días de exposición que en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, fue de martes a viernes, en turnos de mañana y tarde. En cambio, en el Senado fue de martes a jueves a la mañana. Ya el turno del jueves a la tarde no se hizo, que se iba a hacer, y el viernes no hubo expositor, entonces se redujo mucho más la lista. Y finalmente yo quedé afuera. Aparte, doctor, hay otra cuestión, además del horario y de la cuestión burocrática y todo, que es como dice el doctor Roberto Castellano, el aborto es la única industria que no puede mostrar su producto. Exactamente, por la misma razón, en el debate del 2018, a la doctora Chinda Brandolin, exactamente, no le dejaron mostrar un video del aborto, y es sobre lo que están votando. Mire, yo le voy a contar una experiencia que tuve. ¿Cómo no? Y esto es verdad absoluta. Cuando yo me voy de vacaciones el año pasado, fines de julio, comienzos de agosto del 2019, a Tucumán, que es la provincia de la que yo soy originario, me contactan y me dicen, ¿querés dar una charla? Sí, ningún problema. Se terminaron organizando 8 charlas, de las cuales 2 se cayeron. Una en un hospital público porque la directora finalmente no quiso que yo expusiera, y otra por cuestiones organizativas, no por falta de animosidad. En una de esas charlas, en 2 charlas yo tuve grupos que estaban en contra mía. Hubieron scratches, publicaciones de medios de comunicación en mi contra, de todo tipo. Es más, la charla que yo doy en la Universidad Nacional de Tucumán la tuve que dar con la Policía Provincial de Tucumán custodiando afuera porque había más de 50 personas convocadas por un partido político protestando en mi contra. Y la seguridad privada del rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán dentro del salón custodiando que no ingrese gente del sector pro aborto y del grupo que estaba protestando para que no haya problemas. Así se dio la charla. Ahora, usted fíjese, doctor, qué curioso, ¿no? Porque esta gente es la que principalmente pone como caballito de batalla de su accionar político
la tolerancia, el pluralismo, el Bueno, disenso, ¿no? eso existirá siempre que se opine como ellos, porque cuando doy otra charla en un centro de atención de la ciudad de Yerbabuena, había un grupo de choque feminista que quería romper todo y tuvo que intervenir el director del centro de salud, Ramón Carrillo, de la ciudad de Yerbabuena, y tuvo que intervenir el secretario del intendente de la ciudad de Yerbabuena para pararlas. Y tuve que dar esa charla custodiado por Gendarmería Nacional. Impresionante. Y esas feministas quedaron a un costado mientras yo di la charla. ¿Qué pasó al final de la charla? Y viene a colación de lo que ustedes dijeron sobre no mostrar un aborto. Yo primero mostré todas las amenazas que me habían llegado a mí y a otros militantes pro vida en redes sociales, deseándonos la muerte, amenazándonos con agresiones, con matarnos, deseándonos ser violados. O abortados. Luego, Abortados. o abortados. Luego mostré imágenes de fetos y embriones en distintas etapas, como si usted lo estuviera vivo, pero fotos reales, para que entendieran cuán formado están en cada etapa. Luego continué contando cómo el procedimiento técnico del aborto. No mostré ni video ni foto de aborto. Todo el mundo callado mientras yo hablaba. Conclusión. Yo termino de dar la charla, la líder de ese grupo feminista se acerca y me dice: doctor, lo felicito por la charla. Disculpe, no me parece bien la agresión. ¿Sabe qué? En realidad yo estoy a favor de los abortos, pero en violaciones de menores de edad. No, muy bien la charla. Y estuve hablando con ella. Mire cómo se cambia la concepción cuando uno lo dejan hablar. Claro, ¿A usted le parece que el negocio que yo hable? Ahora, fíjese usted, doctor, que si Chinda le hubieran permitido mostrar, porque se vio un poquito, yo lo que vi ahí era un chiquito decapitado. Claro. Se vio un poquitito. Y me acuerdo una colega mía, la autora de Las Viudas de los Jueves, que no, saquen eso. Me acuerdo, pero como si fuera hoy. Terrible. ¿Por qué? Porque cuando uno le muestran la realidad de las cosas, mire, cuando todavía no estaba el Facebook y ya se estaba avecinando el tema del aborto hace 20 años, yo tenía una red, digamos, un mailing de correo electrónico, y bueno, repartí fotos de abortos. Eran 1500 los corresponsales. Solamente una chica me dijo: ay, yo no te pedí que mandaras esto, ¿no? Bueno, pero otra chica, y esta es la importancia de lo que usted dice de mostrar y de contar, una alumna mía de 15 años me dijo: Marcelo, gracias por haberme mostrado eso. Le digo: ¿por qué? Le digo: porque yo pensé que era como ir a sacarse una muela. Tal cual. Cuando la chiquita de 15 años vio lo que era esa carnicería, realmente tomó conciencia y pasó un poco como esta acérrima enemiga que de repente se cruzó de vereda para poder saludarlo a usted y decirle perdón, no merecía todo este pre-escrache, digamos, ¿no? Porque la gente, si uno le toca el punto clave, el alma, la que logra tensar la cuerda correspondiente como hizo usted, y bueno, ahí la gente reacciona para bien. Y es así. A ver, yo siempre digo lo mismo. ¿Cuántas personas saben la definición técnica de aborto, más allá de la postura que tengan? ¿Cuántas personas saben de qué se trata el embrión y el feto? ¿Y cuál es la diferencia de embrión y feto? ¿Por qué en una etapa se habla de embrión y en otra etapa se habla de feto? ¿Cuántas personas saben, más allá de que existan y que conozcan que existen, cuántas personas saben cómo actúa el misoprostol, la pastilla de aborto? ¿Cuántas personas saben cómo se hace un aborto o un mal llamado aborto en embarazos avanzados, que ya superamos la etapa de aborto y estamos en la etapa de parto, de nacimiento? Claro. ¿Cuántas personas lo saben? ¿Cuántas personas ingresaron a la página del Ministerio de Salud de la Nación, que estuvo prácticamente siempre a cargo de ministros pro aborto, como fue Rubinstein en el gobierno de Macri? Correcto. O como es Ginés González García en el gobierno de Alberto Fernández, a ver las estadísticas? Yo los invito a que pongan Ministerio de Salud de la Nación, estadísticas vitales. Los lleva a una página, en esa página aparecen los informes anuales, los anuarios, de
el comienzo de la democracia hasta ahora, los primeros años juntos, después ya van informando año por año, y yo los invito a que vean lo que son las tasas, primero de mortalidad femenina, para saber de qué causas mueren las mujeres, que inclusive están divididas por edad, pueden saber en cada grupo etario de qué mueren principalmente las mujeres, y después vayan a ver mortalidad materna, y vean cuáles son las causas. Y ahí van a informar abortos, distintos tipos de abortos, todo lo que es aborto médico, aborto provocado, otro tipo de aborto, ahí entra todo lo que es el aborto provocado, las muertes por aborto provocado, registradas por quienes promueven el aborto e incentivan la legalización del aborto. Y después hablemos. Ojo, yo no los estoy derivando a ningún libro escrito por el Vaticano, ningún libro pro vida. Simplemente eso. El mismo generador del mal, digamos. Ahora, Exactamente. Entonces, quiere decir entonces que la gente no es que sea perversa, la gente es ignorante. ¿Mm? Justamente Y en parte sí. al ignorar todas estas cosas empieza una fabulación de pobre mujer que tiene que hacerse un aborto clandestino, etcétera. Justamente para eso, digamos, es la invitación que le hemos formulado. Y nos gustaría saber justamente eso, qué diferencia hay entre un embrión y un feto, o directamente cómo se produce, cómo se provoca un aborto, y cómo trabaja la píldora abortiva, digamos, del día después, ¿no? Bien. Desde ya todo lo que yo vaya a decir, busquen, asesórense, pueden buscar en YouTube, en páginas de internet, lean el famoso protocolo del Ministerio de Salud y todas las cuestiones técnicas que no entiendan, consúltenla con un médico. Claro. Para que vean si lo que yo les voy a decir ahora es verdad o mentira. Para empezar, ¿qué es el aborto? El aborto es la finalización del embarazo antes de llegar a las 20 semanas o a un feto de 500 gramos, de medio kilo. Algunos llegan hasta las 22 semanas. Esa es la definición clásica. Otra definición, mucho más engorrosa, dice que es la finalización del embarazo antes que el feto alcance la vitalidad, o sea, antes de la sobrevida del feto. El problema es que ya a partir de las 24 o 25 semanas hay sobrevida. Baja, claro, pero hay. Y eso también depende de la tecnología, obviamente, del peso y del tiempo de embarazo, de la madurez del niño. Es indiscutible, pero existe sobrevida. Claro, la definición no dice cuánta sobrevida. Significa que después de las 20 semanas ya estamos hablando de parto. No se puede pedir un aborto a las 28 semanas porque ya se está hablando de un nacimiento. Claro. Es como pedir un bebé de 15 años, ya no sos bebé, sos adolescente. De última pedirás una finalización de embarazo por vía vaginal, parto, o por vía abdominal, cesárea. Eso no se discute, está en los libros de medicina, lean libros de obstetricia, o sea, no es invento mío. Ahora, en la primera etapa que va desde la fecundación, desde la unión del espermatozoide con el óvulo y la integración de ambos materiales genéticos en uno solo, se forma lo que se denomina embrión, que es una única célula y se va dividiendo, se va multiplicando día a día y se van diferenciando. Y eso se llega hasta los 9 días luego de la fecundación, que si nosotros le agregamos los 2 días previos de la menstruación, porque una mujer ovula a las 2 semanas del primer día de la última menstruación y la fecundación más o menos se da en las primeras 24 horas de la ovulación, nosotros si le agregamos esas 2 semanas que se cuentan desde el primer día de la última menstruación para hacer un cálculo vulgar de embarazo, tenemos que a las 9 semanas luego de la fecundación, o mejor dicho, a las 8 semanas luego de la fecundación, que serían las 10 semanas de falta menstrual, entre comillas, 10 semanas de embarazo, está la etapa de embrión. ¿Qué es el embrión? Es cuando todo está en formación. Se están formando los órganos, aparatos y sistemas. Luego de esa etapa, cuando ya se llega a los 9 días luego de la fecundación, o si se quiere, a las 9 semanas de fecundación, perdón, o a las 11 semanas de falta menstrual, que es lo que vulgarmente se conoce como de embarazo, ya entramos en la etapa de feto. Ya el feto tiene todo formado. Lo que falta es que se
desarrolle. ¿Qué significa? Que cada aparato, órgano y sistema vaya adquiriendo mayor cantidad de función y cada vez funciones más complejas. Y lo otro que tiene que suceder junto con el desarrollo es el crecimiento. Por ende, acá se tira abajo otra cuestión. Así como no se puede pedir un aborto a las 28 semanas porque ya es un parto, tampoco se puede decir que un feto es un conjunto de células indiferenciados que no tiene un aspecto de un bebito en miniatura, que no tiene latidos, que no tiene sistema nervioso, que no tiene cara, que no tiene ojos, porque ya les acabo de decir que está todo formado. Y si a partir de las 11 semanas de falta menstrual ya es feto, y ustedes me están hablando que este proyecto estipula el aborto libre hasta las 14 semanas, ya está entrado 3 semanas en la etapa de feto. O sea, ya hace 3 semanas que ya venía con latido, con sistema nervioso, con tronco, con miembros, con dedos, con boca, con nariz, con orejas, con ojos. A ver si se entiende. Doctor, yo he visto el documental aquel de Nathanson, el llamado El Rey del Aborto, una persona que se convirtió al catolicismo y se arrepintió de los miles y miles de abortos que había cometido. El grito silencioso se llama la película, le cuento a nuestra audiencia, usted lo recontrasabe, sí, pero se lo ve al chiquito desesperadamente huyendo del no sé qué, del cánula, force, lo que sea, del bisturí, lo que le están metiendo para destrozarlo. Un chiquito así, siente dolor, por ejemplo, cuando se le atrapa la cabeza. Hay movimientos reflejos y hay estudios muy disímiles respecto a cuándo siente dolor. Algunos dicen que siente dolor a partir de las 24 semanas, otros dicen que siente dolor a las 32 semanas, pero eso no te hace menos humano. Claro. Porque está la anestesia congénita, donde no se siente dolor, y eso no te hace menos humano. O sea, decir que lo que te hace ser humano es la aparición de los latidos, del sistema nervioso, de los movimientos, o de las conexiones complejas en el sistema nervioso, es algo arbitrario que lo establezco porque sí. Claro, yo me acuerdo de un debate que una vez tuve en redes sociales con alguien que era pro aborto y me dice, ¿y qué es lo que hace que el humano sea humano? Lo mismo que hace que el perro sea perro, el material genético. Claro. Nosotros somos lo que somos por el material genético. Eso determina en qué se va a convertir cada célula, cómo se va a formar cada aparato, a qué enfermedades vas a tener predisposición y por qué vos tienes la forma que tiene y no tiene la forma de un elefante o de un hipopótamo. Claro. Y eso ya está establecido en la etapa de cigoto, que es una sola célula. Por eso que ya somos seres humanos desde ahí. Nosotros no somos primero una ameba, luego un pescado, luego una lagartija, evolucionamos a un caballo, y el médico obstetra en el momento del parto con una varita mágica transforma ese fenómeno, como dice el ministro de Salud, en un bebé. Claro, no es así. De fenómeno pasa a persona, digamos. Claro, Entonces, y ni siquiera persona, porque persona ya es un término que tiene que ver con la filosofía, la bioética y el derecho. Claro. Estamos hablando de ser humano. Y la finalización abrupta y violenta de la vida de un ser humano es asesinato. Claro. Búsquenlo en la definición de la Real Academia Española. Yo no estoy inventando nada. No, está todo. Pasa que la gente no lee. Después lo dejamos en la bibliografía. Incluso me acuerdo que en uno de los debates alguien dijo que no es, digamos, no es un ser humano, no es una persona, porque no puede escribir poesía. ¿Lo escuchó eso? Increíble. O sea que ¿Usted escribe poesías? yo, mis primeros libros fueron de poesía y hace unos 5 años también publiqué otros 2 más. Sí, yo también. ¿Y el resto de los que está en la radio escribe poesía? No sabemos. No son personas, Garrido. Lamento informarle, sos un fenómeno. Claro, tal cual. Qué terrible. Claro. O sea, y estamos hablando de una sociedad en la que se permite la opinología de la gente que no tiene la menor idea, pero que tiene muchas ganas por ahí de irse a Miami con la plata que tendrían que haber gastado criando un hijo, ¿no? A ver, yo creo que se desconoce mucho. Claro. No saben la definición de aborto, no saben qué es un embrión en feto, no saben cómo actúa la pastilla, no saben hasta qué casos se puede usar la pastilla y en cuáles no, no saben cuáles son los procedimientos quirúrgicos y en qué casos se utiliza cada uno. No tienen ni siquiera la capacitación técnica y se ponen a administrarle pastillas abortivas a mujeres en situación de vulnerabilidad
las mismas integrantes de los grupos feministas radicales que hablan del aborto clandestino. Claro. Y lo más particular de esto, que gente que hace eso y que forma parte de esas organizaciones, lo contó en el Senado y los senadores no se dieron cuenta para repreguntar. Una Pero si a médica. mí me hubiera llevado al Senado, yo eso lo contaba. Yo sé cómo funciona el aborto. Claro. Ahora, en diputados hubo una médica, dice, yo hace 10 años que vengo haciendo abortos. Una diputada médica. ¿Alguien la llamó a declarar? Nadie. No. Es increíble. Muy bien. Pero un fiscal, Bueno, bienvenidos a la Argentina. Claro, un fiscal a la derecha, ¿no? Bueno. Que actúe. ¿Cómo es el aborto que realizan las que se autodenominan socorristas? Bien. Bueno, eso siempre digo, se autodenominan socorristas. No sé dónde hay el incendio o la inundación, pero se autodenominan así. Acá hay un grupo denominado La Revuelta, promociona su servicio en redes sociales, Instagram, Facebook, todo lado, ponen afiches, dan charlas en los hospitales públicos sobre el aborto con pastillas, escribieron libros, incluso sobre el aborto en embarazos avanzados, expusieron en el Senado. Ellos lo que hacen, se contactan, una mujer que está en una situación de vulnerabilidad abre el teléfono, las contacta, se encuentran con ella en algún lugar público, una plaza, un monumento, le entregan la pastilla, le cobran hasta la última vez 1.000 pesos, igual le cobran poco porque sale mucho más el misoprostol, y le dicen, bueno, toma estas pastillas, si no pasa nada, volver a repetir, le dicen algunas que otras cosas y la mandan a la casa. ¿Cómo actúan las pastillas? Porque eso es lo que la gente no sabe. Primero y principal, técnicamente, si bien la Organización Mundial de la Salud y hasta el Ministerio dice de que se puede usar hasta las 12 semanas, y acá vamos a hablar de cuestiones técnicas, dejamos todo lo bioético, lo filosófico de lado, lo ético si quieren. Si bien la mayoría habla de hasta las 12 semanas, si ustedes vieran cómo está formado un feto a las 12 semanas, se van a dar cuenta que es complicado, porque si yo ya les dije que es un bebito en miniatura, es complicado hacerlo pasar con el tamaño y la consistencia que tiene a través de un tubo cerrado que es el cuello del útero. Por lo general, la mayoría de los estudios hablan del misoprostol hasta las 9 semanas, no hasta las 12. Por eso que muestran los resultados que muestran, no, que nosotros tenemos altas tasas de abortos completos, sí, porque son embarazos chicos, tienen menos consistencia, ¿se entiende? Totalmente. Voy a hablar bien crudo. ¿Cómo actúa el misoprostol? Muchas chicas creen que el misoprostol hace que el embarazo, estamos hablando del niño, embrión, feto si quieren, se desarme o se absorba o desaparezca. No, no actúa así. El misoprostol lo que hace es provocar contracción en el útero. El útero es un órgano que tiene la forma de una pera con la parte ancha hacia arriba. Y la parte finita, por donde saldría el tallo, vendría a ser el cuello del útero, que eso uno lo ve en el fondo de la vagina cuando toma el Papa Nicolau. Eso tiene más o menos, ese conducto puede llegar a tener más de 2,5 centímetros de longitud, 4 centímetros, y se tiene que acortar, volverse un anillo y abrirse. Complicado. Lo que hace el misoprostol provoca contracciones en el útero. Igual es que la del trabajo de parto, justamente el misoprostol también se utiliza para las inducciones de trabajo de parto en embarazos de término. Esas contracciones la mujer las va a percibir como dolores cólicos. El tema es que cuanto más avanzado está el embarazo, más formado y de mayor consistencia va a ser el feto, más difícil va a ser de ser eliminado por el útero, y eso va a llevar que el útero cada vez tenga mayores contracciones, de mayor frecuencia, de mayor intensidad y de mayor duración, por lo cual el misoprostol va a provocar dolores cólicos de mayor intensidad cuanto más avanzado sea el embarazo. Eso por un lado. Pero por otro lado, ese saco donde está el embrión y más adelante, en embarazo más avanzado, la placenta, que es la ventosa con la cual obtiene el oxígeno y los nutrientes del útero de la madre, y eso va por el cordón umbilical hasta su abdomen y de ahí a su organismo, el saco gestacional y la placenta están comunicados con el útero por vasos sanguíneos, por arterias que están en contacto. Cuando el útero se contrae y se va achicando, se desprende el saco o se desprende la placenta,
se rompen esos vasos sanguíneos y se produce la salida de sangre a la cavidad uterina, o sea, se produce hemorragia. Cuanto más avanzado esté el embarazo, de mayor tamaño va a ser esa placenta, esos vasos sanguíneos, y de mayor volumen va a ser la hemorragia. Claro. O sea que la intensidad del dolor y de la hemorragia es directamente proporcional al tiempo de embarazo. Eso significa que lo que yo estoy queriendo provocar con este medicamento son dolores y hemorragia. Es el único tratamiento en el mundo que busca provocar en una mujer dolor y sangrado. Ahora, esas hemorragias pueden llevar a que, si es muy grande, tenga un shock hipovolémico. Se comprometa la conciencia, la tensión arterial, la llegada de sangre a los riñones y orina, al cerebro, y puede haber una falla orgánica múltiple. Obviamente hay que perfundir líquido, hay que transfundir sangre. O sea, se si puede ese morir. Embarazo no se Puede exactamente, morir sin se puede morir. Claro. Puede terminar con un aborto incompleto, o sea, que queden partes del embarazo, de la placenta, del niño, queden dentro del útero. Eso sirve de caldo de cultivo y se provoca un aborto infectado. Va a necesitar antibióticos, se va a tener que evacuar la cavidad del útero para sacar todo ese material del embarazo que está contaminado. Ahora, quienes administran la pastilla, tanto en la clandestinidad, el caso de las socorristas, como en las salitas de barrio, que son los médicos generalistas por lo general, no están capacitados para solucionar las complicaciones, no están capacitados para hacer un procedimiento quirúrgico, para evacuar la cavidad del útero, para administrar antibióticos. Los únicos que tenemos capacitación técnica para hacer eso somos los ginecólogos. Significa que quien inicia este procedimiento no está capacitado para continuarlo y finalizarlo en todas sus variantes de complejidad que se presenten posteriormente. Y eso no lo saben. Muchas veces le dicen, te doy la pastilla para prevenir el embarazo, te doy la pastilla para que te venga la menstruación, no le dicen que le dan para abortar, y muchas veces las chicas que no tienen conocimiento no se dan cuenta que le están dando medicación para finalizar un embarazo que ya está. O sea, lo usan y como que si están fuese haciendo abortar, no saben, no se dan cuenta, y muchas veces hasta le incentivan y le dicen, no, mira, tenés que usar la pastilla porque sos pobre, porque tienes muchos hijos, porque no vas a poder seguir estudiando, y se incentiva que aborten. Y eso genera la pastilla. Claro. Se haga en la clandestinidad o se haga en el sistema de salud, porque el medicamento es uno solo. Y para que ustedes tengan una idea, esa pastilla primero se inventó como protector gástrico y accidentalmente se descubrió que producía contracciones. Como protector gástrico se usa una dosis. Para abortos, o sea, para finalizar embarazos pequeños, se utilizan dosis que son 4 veces superiores a la que se utiliza como protector gástrico. ¿Se entiende? Tremendo. Y para inducir un embarazo se utiliza una dosis 32 veces menor que la que se utiliza para provocar un aborto. Es terrible. Por eso que en el aborto aparecen los efectos adversos, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, y en una inducción del parto no, porque se utilizan dosis 32 veces menores que las de un aborto para inducirlo. Doctor, y una pregunta, el tema de aquello de aborto seguro, o sea, en las condiciones más higiénicas y asépticas posibles, ¿se pueden dar muertes también de la madre, no es cierto? Sí, ustedes las tienen en la estadística del Ministerio de Salud. O sea que se dan, claro. Usted mencionaba a La Revuelta, y bueno, es la organización del caso del doctor Rodríguez Lastra, ¿no? Exactamente, se las denunció y la justicia no hizo nada contra ellas. Claro. Sí contra el que salvó la vida y no contra las que produjeron. Exactamente. Claro. Es parte del sistema perverso de dominación al que está sometido todo el país, es así. Doctor, le vamos a pedir un favor muy pero muy grande. Por favor. Viene ahora el tema de la votación en el Senado. Sí. Nos encantaría, si Garrido está también de acuerdo, nos encantaría invitarlo, ya sea por si salió o no salió, sea el resultado que fuese, ¿le gustaría de vuelta venir a charlar con nosotros? Por favor, las veces que ustedes lo necesiten, simplemente organizar y ya está, se hace. Doctor Maciel, le agradecemos muchísimo Muchas gracias. El tiempo que nos ha dado, la erudición con que ha manifestado justamente sus conocimientos, y bueno, recemos todos para
que este fin de año no nos encuentre con un país más destruido todavía de lo que está, ¿no es cierto? Esperemos así sea. Le mandamos un gran abrazo, feliz Navidad y feliz 2021. Gracias por todo. Felices fiestas. Un abrazo grande. Muchas gracias para usted también. Bueno, Gary, hemos llegado al final de nuestro último programa del año, porque yo me voy de vacaciones. Claro. Así que bueno, Sí. un gusto haber colaborado con vos en el programa. Salió muy bueno este. Salió muy bueno. Si ustedes piensan lo mismo, compártanlo, likeen, comenten y nos seguimos viendo en esto que es La Patria del Alma. Y hasta el año que viene. Genial, hasta luego.